En esta microcápsula veremos esos descuidos más comunes que se ven en diseño editorial. Son ciertas cosas que a veces no les prestamos la suficiente atención, pero que van en detrimento de la legibilidad y lecturabilidad de nuestra pieza editorial. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos en diseño editorial está enfocado a que la lectura sea fácil, que el ojo no se canse al estar desplazándose por cada una de las líneas de la caja tipográfica que tenemos y que no hayan distractores para que siempre la lectura sea de una manera rápida, fluida y descansada. Entonces vamos a ver esos principales descuidos en diseño editorial. El primero de ellos es lo que se conoce como viuda. La viuda es la última línea de un párrafo que queda al principio de la siguiente columna. ¿Sí? Entonces vemos aquí el ejemplo de lo que es la viuda. Entonces muchas veces cuando diagramamos una revista, un periódico que se va a 3, 4, 6 columnas, de pronto alguna de esas columnas inicia con el último renglón de un párrafo, inicia así. Esto es lo que se conoce como viuda y se tiene que evitar a toda costa, bien sea devolviéndola acá de algún modo o llevando por lo menos otra línea aquí, que queden por lo menos 2 líneas al iniciar la siguiente columna. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo logramos según el software de autoedición que estemos utilizando. Todos los software de autoedición, incluso Illustrator, ya tenemos diagramación de múltiples páginas y podemos perfectamente diagramar una revista, un folleto en Illustrator. Y todos estos programas tienen herramientas que nos pueden ayudar a hacer que estas viudas queden unidas con las anteriores líneas. Mi recomendación es trabajar con un programa especializado en autoedición. Illustrator no es especializado en autoedición. InDesign sí. Quark Express. Bueno, hay pocos en el mercado, pero digamos que InDesign es como el que más fuerza tiene. Entonces allí vamos a tener varias opciones para lograr esto, que en una microcápsula más adelante les estaré explicando cómo lograrlo. Otro de esos descuidos comunes son las huérfanas. Las huérfanas son de dos tipos. La última palabra que queda ubicada en una línea, una sola palabra que queda solita en una columna con punto aparte. O la primera línea de un párrafo que queda al final de una columna. Entonces, por ejemplo, si esta línea estuviera sola y arrancara como está aquí, y arranca la columna al frente, arranca el otro párrafo en la columna del frente, esto es una huérfana y esto es una huérfana. La palabra que queda sola en una línea, tanto como la línea que queda sola al final de una columna, son conocidas como huérfanas. También se deben evitar siempre. Otro de esos descuidos son los callejones. Estos son menos comunes, pero se dan sobre todo cuando estamos haciendo publicaciones con 6, 7, 8, 9 columnas en un periódico o algo, que cada columna es muy delgada. Ahí es donde se puede ver con cierta frecuencia. Y es la repetición de sílabas, tanto al inicio como al final de la columna. También pueden ser las separadas por guiones. Si encontramos tres líneas con guión, 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 esos son callejones. Esos callejones lo que hacen es distraer
el ojo hace que se enfoque en eso y enlentece la lectura de todo el texto. Entonces hay que evitarlos siempre. Aquí en este caso tenemos la sílaba sí, sí, sí repetida. Cuando se repite por tercera vez ya es considerada un callejón y esto visualmente se agrupa, por eso es que desvía la atención del ojo y hay que evitarlo también. Otro de esos descuidos comunes, los ríos. Los ríos son espacios muy amplios que hay entre las palabras de una línea y que al repetirse pues van formando esos espacios en el que el ojo puede casi que encontrar una continuidad de espacios en blancos. Esos espacios blancos que se van formando son los que se denominan ríos. Vamos aquí, sí, aquí puede haber otro río que no está señalado, fíjense que se van uniendo y se van uniendo y el ojo, perdón, y el ojo los va como unificando y los va agrupando, haciendo que se distraiga y se haga un poco más complicada la lectura. Entonces esos ríos se dan muchísimo y especialmente cuando justificamos el texto, cuando le decimos ocupe todo el ancho de la columna. Ahí es cuando pasan este tipo de cosas. Entonces para eso pues, no hay que justificar completo, justifiquen siempre alineado a la izquierda, utilicen la separación de palabras para que estos espacios se minimicen y bueno, ya como les comentaba ahora, más adelante veremos en otra microcápsula cómo solucionarlo desde InDesign. Tenemos otro de los descuidos es textos en cursivas, utilizar párrafos enteros con texto en cursiva. Siempre hay que tratar de evitarlo. El texto en cursiva dificulta la lectura y esto está, digamos que este recurso de las palabras en cursiva, desde el texto en cursiva, está más que todo orientado para hacer énfasis en alguna palabra, en alguna frase. Se utiliza muchísimo en las normas APA para citas bibliográficas o cuando se está escribiendo una palabra o una pequeña frase en otro idioma, normalmente se pone también en cursivas. No abusar nunca de las cursivas, puesto que enlentecen, dificultan mucho la lectura y hace que el lector se canse y en un momento determinado pues deje la lectura, abandone la lectura, cosa que no queremos para nuestra publicación editorial. Y otro de esos descuidos comunes, el que también considero aquí entre los más comunes, es la separación de sílabas. Esto pues parece como obvio, pues las sílabas, separar una palabra por sus sílabas, pero es común encontrar errores en la separación de sílabas, en la separación de sílabas según la regla ortográfica, ¿sí? Entonces, separarlas siempre en donde corresponde la sílaba. Ojo con los guiones, esos guiones como lo vimos pueden formar callejones. Si encontramos varios guiones al finalizar las líneas, más de 2 líneas seguidas con guiones, pues eso va a formar un callejón y pues hay que evitarlo. Entonces, esos son los descuidos más comunes que se deben evitar siempre en todo producto editorial. Entonces, nos veremos más adelante en otra microcápsula. Muchas gracias.